Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Antes de este gran milagro que el Señor realizó, había inquietud dentro del pueblo judío. La inquietud era saber quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Si ven como leemos Jesús y la fama de Jesús ya se empezaba a hacer público delante de las personas por los grandes milagros que hacía. Ya había convertido el agua en vino, empezaba a sanar enfermos, a curar ciegos, a curar cojos. Herodes y las demás personas se preguntaban quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y aquí nos da 3 nombres de quien piensan que era Jesús. Lo primero, Herodes nos dice que pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado. Previamente, Juan el Bautista, nos dice la Biblia, que había venido anunciando la venida del Mesías, y él mismo había dicho: yo no soy el Cristo, vengo antes de él a preparar el lugar. Bueno, a Juan el Bautista sabemos, porque la Biblia dice, lo habían encarcelado por Herodes y había muerto decapitado a manos de Herodes igual. Entonces por eso Herodes decía: es Juan el Bautista que ha resucitado, y por eso actúan estos poderes en él. Pero otras personas decían: no, es Elías que ha aparecido. Decían que era Elías, el profeta Elías del Antiguo Testamento. Estaba profetizado en el libro de Malaquías que antes que viniera el Señor, Dios iba a enviar al profeta Elías para prepararle el lugar. Por eso los judíos esperaban y tenían la expectativa de que antes que apareciera el Mesías, el ungido de Dios, tenía que venir Elías antes. Por eso muchos decían: es Elías, es Elías. Y otros decían: no, no es Elías, es alguno de los otros profetas. Es alguno de otros profetas que resucitaron y por eso actúan esos poderes. Y vemos que en otro evangelio dice que creían que Jesús era un profeta nuevo que Dios acababa de levantar. Entonces, ante esta inquietud de saber quién es Jesús, según lo que habían visto las personas que había hecho Jesús o lo que había hablado, todavía no lo identificaban completamente. Ven, había diferencias de opiniones. Bueno, es interesante este acontecimiento de la multiplicación de los panes acerca de Jesús. Está en los 4 evangelios. Es uno de los milagros o señales que está en los 4 evangelios. Y en los 3 evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, que son llamados sinópticos, los 3 ponen este acontecimiento justo antes de lo que acabamos de leer, hablando de Herodes. Se los quiero mostrar nada más en Mateo, por ejemplo, si van a Mateo 14:1. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y de ahí empieza a redactar cómo Herodes decapita a Juan el Bautista, y termina en el versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y de ahí empieza: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y nos vuelve a contar el mismo acontecimiento. ¿Ven? Y ahora si me acompañan a Marcos 6:30. Fíjense, si ya están allá, nada más regresen al 14. Marcos 6:30 es otra vez el milagro de la alimentación prodigiosa de parte del Señor Jesús. En el versículo 14 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él
estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. ¿Ven, hermanos? Inmediatamente después, los 3 escritores de los evangelios, obviamente guiados por el Espíritu Santo, nos presentan esta gran señal del Señor Jesús. Esta gran señal, y vamos a ver el propósito de esta gran señal, era identificar y mostrarnos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Iba a servir para sacar de dudas a las personas quién es Jesús. Y es algo que nosotros y las personas en el mundo necesitan saber, porque de Jesús se dicen muchas cosas, ¿verdad? Hay unos que dicen, o hay religiones que dicen, Jesús fue un gran iluminado, ¿no? Un gran iluminado, como en el hinduismo o en el budismo. En el budismo unos dicen, fue el primer Buda, fue el primero que llegó al despertar espiritual. Hay personas que consideran a Jesús como un gran maestro y un gurú espiritual. Hay religiones como el Islam que consideran a Jesús como un profeta más, un gran profeta, pero un profeta más. No lo consideran como la Biblia lo dice. Y hay religiones aún que dicen creer en Jesús, pero que creen que Jesús es una creación de Dios, es un Dios menor, es una creación más pequeña y fue un ser creado. Bueno, Dios está interesado en mostrarnos quién es Jesús por la importancia que tiene. Porque la Biblia nos dice que solo en Él hay salvación de nuestra alma, que solo Él es el camino para poder llegar a Dios. Y la Biblia nos dice que Él y el Padre son uno solo. Entonces, a través de este acontecimiento y este milagro, los escritores del Evangelio nos van a mostrar algo, nos van a querer mostrar algo. ¿Quién es Jesús? Y vamos a verlo, hermanos, otra vez, ya volvemos al versículo 10. Vamos a ver este gran acontecimiento. Dice Lucas 9, versículo 10. Dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. Vamos a ver la situación en la que estaba para ver qué tan grande es esta señal que están presentando aquí los escritores del Evangelio, para mostrar quién es Jesús. Fíjense, hermanos, Jesús se había retirado de la ciudad a un lugar, nos dice que desierto. O sea, un lugar donde no había nada, donde no había nadie. De hecho, nos dice otros evangelios que Jesús se había retirado ahí para descansar. Había llevado ahí a sus discípulos a descansar. Había enviado Jesús a sus discípulos antes a predicar el evangelio y estaban regresando ellos y le habían contado lo que habían hecho y estaban cansados. Y Jesús se los llevó a descansar a un lugar desierto y a un lugar apartado. Y había venido también a él, habían ido ellos solos, los 12 con Jesús, pero había llegado una gran multitud, nos dice la Biblia, que una gran multitud se acerca a Jesús y él sale a recibirlos y les empieza a enseñar, empieza a curar a las personas que están ahí, les empieza a enseñar acerca del reino de Dios. Pero nos dice el versículo 2, el día comenzaba a declinar
Y acercándose los 12 le dijeron: despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Empezaba a ser de noche y no tenían alimentos. No había lugar allá porque era un lugar desierto para conseguir alimentos. Y los discípulos le dicen a Jesús: despídelos, porque no hay que comer acá. El lugar desierto, ya está anocheciendo. Hay una multitud de gente ahí que no tiene que comer. Pero Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Jesús les dice a los discípulos: dadles vosotros de comer. Y vean la respuesta de los discípulos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. O sea, claramente se ve que no tenían ni siquiera ellos provisiones, o habían provisiones allá para que esa fuera una solución para darle de comer a toda la multitud. Y los discípulos añaden: a no ser que nosotros vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Y fíjense, si me acompañan a Juan 6, versículo 1, que también está aquí este pasaje. Juan 6, versículo 5, 6 y 7, que es lo mismo. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Los discípulos habían dicho: a no ser que nosotros vayamos a comprar, pero también están diciendo que 200 denarios no iban a bastar. Un denario era lo que se pagaba por una jornada laboral, un día de trabajo. Eran 200 días de trabajo, aproximadamente 8 meses de salario. Y esta respuesta nos ilustra que aún una cantidad de dinero grande no iba a bastar para que tomasen un poquitito cada uno. O sea, la solución no podía tampoco provenir pues de dinero, y menos que ellos tuvieran. Y también añade: tenían 5 panes y 2 peces nada más. Y fíjense, aquí en Juan nos amplía un poquito en el versículo 9. Dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ven, o sea, las respuestas de los discípulos nos dejan en claro que no había ninguna posibilidad para cubrir la necesidad de la multitud. No había posibilidad. Ni el dinero la podía cubrir, estaba en un lugar desierto, ni los panes y los peces. Dice: ¿y qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, versículo 10: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones. En el Evangelio de Mateo, eso yo se los voy a leer, dice: y los que comieron fueron 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Era el número de 5,000 varones, esos eran los hombres, pero estaban con sus familias igual. Entonces, si le ponemos a 2, llegamos a 10,000 fácil. 5,000 varones, que estuviera alguno de sus hijos, alguna de sus esposas. Podemos redondear a 10,000 personas. Hizo recostar Jesús ahí en un lugar desierto, apartado, sin posibilidad de conseguir alimentos. Y Jesús manda a recostar a todos. Y vamos a regresar, vamos a terminarlo en Juan. Ahí en Juan dice, versículo 10: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones.
Y tomó Jesús, vamos a ver qué hizo Jesús ante esa situación. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces cuanto querían. De pronto Jesús con esos 5 panes y 2 peces partió los panes, empezó a repartirlos y empezó a salir pan y empezaron a salir peces. Panes y peces empezaron a salir, los discípulos los recibían y dice que empezaron a pasarlo a las personas y dice cuánto querían. Versículo 12, y cuando se hubieron saciado, o sea, no es que comieron poquito, es comieron todo lo suficiente que querían comer hasta el punto de quedar saciados. Dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. No solo habían comido todo, sino que había sobrado, sobreabundó la comida. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Wow, lo imposible, lo increíble, algo que no podía tener solución. Aquí estaba un hombre ante esa situación y la había resuelto milagrosamente, poderosamente, majestuosamente la había hecho Jesús. Dijimos que esta señal venía como para mostrar quién Jesús era, ¿verdad? Porque unos decían, es Juan el Bautista, es Elías, es alguno de los profetas, es un profeta nuevo. Pero esta señal, fíjense qué causó en estas personas. Dice versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ya no es un profeta, ya no es uno de los profetas, sino el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que lo iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué pasó, hermanos, después de esta gran señal? Que todos podemos darnos cuenta lo increíble que es esa señal. ¿Por qué la incluyeron acá? Porque esta señal empezó a distinguir a Jesús. Lo empezó a distinguir de las demás personas que la gente pensaba que era. Esto era algo diferente de lo que habían visto. Esto era algo diferente de lo que habían escuchado los judíos. Aún estas personas que estaban aquí, en el versículo 2 dice, y les seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Aún estas personas ya habían visto señales de Jesús, milagros de Jesús, sanando enfermos, pero esta señal los hizo reconocer y decir, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y cuando dice eso la Biblia, ¿a qué se refiere, hermanos? Dios había profetizado, había hablado a través de Moisés y había dicho Dios que un profeta como Moisés Dios iba a levantar. Lo iba a levantar. Acompáñenme a Deuteronomio 18:18. Perdón, hermanos, es 18:15. Dice, ¿ya están todos ahí? Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Está hablando Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Esta señal, hermanos, esta gran señal estaba distinguiendo a Jesús como el profeta prometido por Dios. No Juan el Bautista, no Elías, no uno de los profetas, no un gran maestro,
sino el profeta que Dios había dicho muchos años antes que iba a levantar, como Moisés. Así que Jesús no es cualquier hombre. Jesús no es como cualquiera. Jesús, la Biblia nos dice a través de esta señal que Él es el profeta prometido por Dios. El profeta, cumpliendo así la profecía de parte de Dios. ¿Y cómo es que esta gran señal, por qué esta gran señal les convenció a estas personas de que Jesús era el profeta? Les quiero mostrar en Deuteronomio 34:11. Porque decir, bueno, ¿cómo es que ellos lo reconocieron? Se habían visto milagros, pero ahora, ¿por qué ellos lo reconocían? ¿Y cómo esto distingue a Dios? Porque había dicho que iba a ser como Moisés, ¿verdad? Como Moisés. Y fíjense, Deuteronomio 34, 10 y 11 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas, ¿qué? Las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Dios, a través de esta señal, estaba diciendo, mira, Él es el profeta. Nadie ha hecho tantas señales y prodigios como Moisés a la vista de todo Israel. Y aquí había una multitud de gente que podía contemplar y ver esta gran señal. Les quiero decir, hermanos, de antemano, que hay una diferencia entre un milagro y una señal. Un milagro es un hecho grandioso que se lo tenemos que atribuir, que no es algo humano que pueda pasar, se lo atribuimos normalmente a Dios. Pero una señal tiene el propósito exactamente de eso, de señalar, de apuntar hacia algo, de apuntar hacia algo. Como cuando te dice, progreso está para allá, ¿no? Y ves la flechita, tú dices, hasta allá está progreso, ahí está progreso, vi la señal. Bueno, esto que hizo Jesús en el Evangelio de Juan nos dice que fue una señal que apuntaba hacia Jesús. Apuntaba que Él era el gran profeta. Y que también gran similitud vemos en esta señal que lo marcaba como el profeta. ¿Cuándo se había alimentado una gran multitud en un lugar desierto y apartado, sin comida alrededor? ¿Cuándo? En toda la historia y en toda la Biblia, solamente una vez. La Biblia nos dice en el libro de Éxodo que después que Dios libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés, en el desierto, sin comida, las personas estaban muriendo de hambre y Dios hizo algo milagroso, ¿verdad? Que solo Él puede hacer. Él hizo que descienda comida del cielo y todos comieron y todos se saciaron. Y Jesús estaba haciendo lo mismo, que lo apuntaba como el profeta. Dijeron, mira, estamos en un desierto, un lugar apartado, no había comida y Jesús nos acaba de dar comida. Entonces esta gran señal venía a distinguir a Jesús como el profeta prometido por Dios. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Primero, pues quiere decir que Dios cumple su palabra y que todo lo que está escrito se cumple. También quiere decir que Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios y por tanto Jesús tiene las credenciales y tiene la autoridad y Él proviene de Dios. Que en el Evangelio de Juan, Jesús mismo nos dice, yo tengo un testimonio muy grande, alguien que da testimonio de mí. Las obras
que yo hago de parte de mi Padre, esas obras que yo hago muestran que yo he venido de Dios, que yo salí de Dios. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. Esta obra daba testimonio de que Jesús había sido enviado por Dios, el Dios creador, y que Él era su Padre. Y Él es el Mesías. Él era el profeta. Los judíos ya no tenían que buscar a nadie más. Dios había dicho al profeta: a ese oiréis, a ese tienes que oír. Ya no tenían que buscar a nadie más, ya no tenían que preguntarse quién es Elías, si es Juan el Bautista, si es uno de los profetas. Este es el profeta. Y hermanos, ante muchas soluciones y ante muchas personas y ante muchos líderes que se levantan en el mundo, Jesús a través de esta señal nos dice: mira, Jesús es. Ya no tienes que buscar a nadie más. Ya no tienes que buscar a alguien más que venga. Este es del cual yo he estado hablando. Él es al que tienes que oír. Y cuando escuchamos a Jesús, escuchamos la palabra de Dios. Porque Jesús había dicho: a Él oiréis, yo le voy a hablar mis palabras, y cualquiera que no oyera a Jesús va a ser desarraigado del pueblo, había dicho Dios. Ya no tenemos que buscar a nadie más, Señor. Hermanos, Jesús es el profeta. Jesús es el que Dios envió. Y esta señal nos lo distingue claramente de cualquier otra persona y no deja lugar a dudas. Pero hermanos, a través de esta señal también Dios distingue a Jesús y pone la figura como el Mesías que Dios había prometido a Israel. El Mesías es una figura muy importante para el pueblo de Israel porque Dios había prometido que de la descendencia de David fue el tercer rey de Israel, pero Dios hizo una promesa a David. Le dijo: de tu casa, que era la casa de Judá, siempre ahí se va a quedar los reyes. Y de tu casa y de tu descendencia yo voy a levantar un rey que va a tener un reino que va a durar para siempre. De tu descendencia. Por eso la esperanza del judío era el hijo de David, el Mesías, el rey prometido, que iba a libertar a Israel de cualquier enemigo, iba a establecer otra vez el reino a Israel, libre de todos sus enemigos, y que iba a reinar para siempre sobre ellos. Pero este rey en la Biblia nos dice, y eso les quiero mostrar, hermanos, que también identifica a Jesús a través de este milagro. Este rey, Dios lo presenta como un gran pastor, como un pastor que él iba a levantar para su pueblo Israel, que iba a apacentar a su pueblo. Y quiero mostrárselo en Ezequiel 34. Dice, versículo 34, dice el Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Profeta Ezequiel 34:1 dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestid de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis la redil, la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor,
que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán por comida. Escuchen bien, hermanos, lo que sigue. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Versículo 20. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las escuchasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Escuchen bien, dice, y le levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Dios había prometido levantar un pastor para su pueblo. Ese pastor, ¿quién era? Mi siervo David. David ya estaba muerto para cuando escribió Ezequiel. Pero cuando se refiere a la Biblia a la casa de David o alguien del linaje de David, está hablando ¿de quién? Del Mesías. Del Mesías. Ahora, hermanos, quiero que volvamos a leer, pero vamos a leerlo en Marcos 6:30. Recuerden, a la luz de este gran señal que vemos ante la duda de Israel de quién es Jesús, esta gran señal nos presenta y señala a Jesús como el profeta que Dios había prometido, como Moisés. Apunta también a que Jesús es el Mesías, porque Moisés es libertador y gobernador, y por eso querían hacerlo rey al final de Juan, porque identificaban el profeta, vamos a apoderarnos de él para hacerlo rey. Este es quien nos va a liberar. Era el Mesías. Pero este también nos recuerda, y ahorita lo vamos a leer, y ustedes mismos lo van a poder ver, que identifica a Jesús como ese pastor que Dios estaba levantando para el pueblo de Israel. El Mesías, el pastor para su rebaño. Fíjense, Marcos 6:30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Primera parte, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesús estaba llevando a sus discípulos, estaban cansados, los va a llevar a descansar a un lugar desierto, pero que la Biblia nos dice que había hierba verde. Donde recostaron a las personas antes de comer, había hierba verde. Él es el pastor, los lleva a descansar. Pero fíjense, porque eran, 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer.
Jesús le estaba proveyendo de descanso como el pastor y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos les vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Toda esta multitud llegó corriendo hasta antes de Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué habíamos leído en Ezequiel? Errantes ovejas sin pastor. Y Jesús ahorita muestra la compasión e identifica lo mismo que Dios había dicho acerca del pastor que iba a levantar, porque eran como ovejas que no tenían pastor, para que identifiquemos a Jesús, que Él es ese pastor. Lo movió a Jesús que la compasión. Este pastor que Dios estaba levantando era lo opuesto a los otros. Los otros no tenían compasión de las ovejas, no se interesaban por las ovejas. Más no solo no tenían compasión, sino que sin compasión les robaban, vivían de lo que tenían las ovejas. Pero aquí Jesús muestra compasión. Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Si regresamos a Lucas, ya nos había dicho que Él curaba a las que necesitaban ser sanadas. ¿Qué les había dicho Dios en Ezequiel? Dice, no curasteis a la enferma. El pastor necesitaba curar a los enfermos. Jesús estaba curando también a estas personas. Y también les estaba enseñando muchas cosas. Parte de lo que hace un pastor es apacentar a la grey. ¿Y qué es apacentar? Llevarla a comer comida espiritual, protegerla, guiarla, cuidarla. Eso es lo que hace el pastor. ¿Lo pueden ver, hermanos? Este era Jesús. Jesús estaba muy claro lo que estaba haciendo, que lo distinguía como el pastor que Dios estaba levantando. Les proveía de alimento espiritual. Y sabemos cómo termina este capítulo y dice que Jesús les proveyó de alimento totalmente. Entonces este milagro no solo identifica a Jesús como el profeta, sino lo identifica como el pastor que Dios iba a levantar a Israel. Ahora, hermanos, fíjense qué nos muestra esto. Si Jesús es el pastor, ¿y qué está haciendo? Está supliendo todas las necesidades que necesitaba el pueblo. Todas las necesidades que necesitaba el pueblo la estaba cubriendo. Porque Jesús, hermanos, cubre todas nuestras necesidades. Él es el buen pastor. Él es quien nos dice, si yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Y no le faltaba nada a los discípulos, necesitaban descanso, Jesús se los proveía. Los que vinieron corriendo, ¿qué encontraron de parte de Jesús? En vez de rechazo, compasión, y los recibió. Los que necesitaban ser sanados eran curados. Los que necesitaban enseñanza estaban siendo enseñados. Y los que tenían hambre, Jesús mostró que es un suficiente pastor, porque hasta sus necesidades físicas cubrió. ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermanos, a través de esta señal? Que Jesús no hay que esperar a nadie más. Él es el indicado. Él es el camino. Él es el gran pastor. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él descendió y nos trajo un mensaje de parte de Dios. Cuando lo escuchamos a Él, escuchamos a Dios mismo. Cuando estamos con Él, estamos con Dios mismo. Y que Él es suficiente. Él es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Estamos completos en Él. Hermanos, esta señal nos debe recordar en momentos cuando nosotros tenemos la necesidad de una provisión, voltear a ver a Jesús. En el Evangelio de Juan leímos que Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y decía que lo hizo para probarlo, ¿verdad? Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer.
Era una prueba para Felipe. Los discípulos representan a los creyentes, ya creían en Jesús. Y a veces vamos a ser probados, hermanos, igual. Para nuestras necesidades. Y Felipe cometía el error que nosotros cometemos mucho. Vemos en el dinero, vemos en lo que tienen las otras personas, vemos en lo que tenemos nosotros mismos. La solución, buscamos la solución a nuestros problemas y a veces nos desilusionamos, nos desconsolamos porque decimos, no tengo. Pero perdemos de vista, como Felipe perdió de vista, quién era el que él tenía enfrente, con quién él estaba. Que Jesús no era ni Juan el Bautista, no era ni Elías, no era ni un profeta más, ni alguno de los profetas, sino que era el profeta. Él era el Mesías, él era el pastor, el Hijo de Dios, que todo lo puede hacer, que todo lo puede hacer, que no importa si estás en un lugar desierto, no importa si otros no tienen el medio, Él es el medio, Él es la provisión, porque así como de Dios salió el maná, pues aquí de Jesús salió el milagro, de Jesús salió la señal. De Jesús salió la señal. Hoy por hoy ya no hay necesidad de buscar en otro para cubrir nuestras necesidades. Esta señal nos muestra que Él puede suplir todas nuestras necesidades, hermano. Tal vez tú estás ahorita en alguna necesidad. Todos, la Biblia dice que los que hemos creído en Jesús somos como ovejas y necesitamos del pastor. A veces necesitamos de ser sanados, a veces necesitamos de descanso, que el Señor nos dé descanso, a veces necesitamos que Él nos alimente y nos enseñe, a veces necesitamos físicamente comida, trabajo. Y no hay necesidad de ir a buscarlo en otro lugar. Él es el pastor que Dios ha levantado sobre su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Los que creemos en Jesús, los que lo hemos aceptado como Señor y Salvador, somos su pueblo y Él es nuestro pastor. Él es el pastor, el pastor. No hay otro más grande que Él. No hay otro más grande que Él. Hermanos, quiero terminar orando, dando gracias y nada más haciendo un llamado. Si hay alguien aquí que nunca ha puesto toda su confianza en Jesús, nunca ha puesto su fe en Él y no considera que Jesús sea su pastor, pues a través de esta gran señal que Él hizo, tal vez has escuchado de otros hombres, has escuchado de otros caminos, has escuchado de otros grandes métodos, pero aquí hay uno que puede multiplicar panes de la nada y alimentar 10,000 personas en un lugar desierto. Y si querías una señal de quién es el bueno o cómo llegar a Dios o cómo resolver y solucionar tu problema, Él es el que Dios envió. Él es el que Dios levantó. Es una obra de Dios. Jesús viene de parte de Dios. Es el Hijo de Dios. Y Él, como leímos en Ezequiel, como dijo, yo Jehová salvaré a mis ovejas. Él vino para salvarnos. Allí en la cruz, Él vino para salvarnos. Él dice, yo soy el buen pastor y yo pongo mi vida por mis ovejas. Así que Él vino para salvarte. Él es lo que tú necesitas. Él es suficiente para lo que tú necesitas. Y si tú hoy quieres recibirlo y creer en Él, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Jesús es compasivo. Él dijo, todo el que a mí viene, no le echo fuera. Y si tú vienes a Él, arrepentido de tus pecados
Y dices, voy a confiar. Tal vez he confiado en mí mismo, tal vez he confiado en mi dinero, tal vez he confiado en otras personas para solucionar mis cosas. Tal vez he confiado en mi inteligencia, pero ya voy a confiar en el profeta, voy a confiar en el gran pastor, voy a confiar en el Mesías, voy a confiar en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y si tú quieres hoy recibirlo para que Él te dé vida eterna, simplemente se lo tienes que pedir. Y yo ahorita voy a hacer una oración para guiarte, y si tú quieres, hazla conmigo con fe para recibir al Salvador. Le voy a pedir a todos que cierren los ojos. Y si hay alguien aquí que quiera hoy creer en Jesús después de lo que acabas de escuchar, después de esta señal que Dios dejó para hacer muy claro quién es Jesús, dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haber buscado en otros lugares, pero hoy veo claramente que tú eres el camino para llegar a Dios. Tú eres el pastor que puede darme descanso. Tú viniste a salvarme, yo necesito tu salvación. Yo creo que tú pagaste por mis pecados en la cruz y hoy te acepto. Te acepto como mi Salvador. Te acepto como el Hijo de Dios, de hoy y para siempre. Yo quisiera preguntar, y con toda humildad, si quieres levantar la mano, si hay alguien que hizo esta oración y le pidió a Jesús y aceptó hoy a Jesús, si puedes levantar tu mano y bajarla. ¿Hay alguien que recibió hoy a Jesús y hizo esa oración? Bueno, ahora para nosotros, hermanos, si tú tienes una necesidad, si hay algo que necesitas descanso, necesitas algún tipo de provisión, pídele al Señor. Confía en el Señor. Él es ese pastor que Dios ha levantado para nosotros, sus ovejas. Y Él es suficiente. Corre a Jesús, pídele a Jesús. Confía en Él. Él puede hacerlo. Él es suficiente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y porque nos enviaste un gran pastor poderoso y compasivo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios
Dice aquí también no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.